Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo, con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. Vamos a empezar otra vez, si podemos, con una palabra de oración. Siempre nos ayuda a todos, ¿no? Padre Celestial, te amamos, Señor. Gracias, Señor, por la vida y por esta oportunidad. Te damos gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros, Señor. Y estamos muy agradecidos por tenerte en nuestras vidas y te pedimos que estés con nosotros ahora. Ayúdame como anfitrión de esta presentación, que podré ser amable y entregar un mensaje que querrías que entregara. Que nuestra interacción con las personas que llaman, sean cristianos o sud, que sea amable y bondadosa de una forma que moverá a la gente hacia ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, un oyente llamado Esteban dijo: la diferencia entre la iglesia mormona y ser un cristiano renacido, es que nosotros, es decir, los sud, no creemos que Cristo entra en nuestro corazón y no hace todo el trabajo duro. Yo estaba tan feliz que Esteban llamó y dijo esto en vivo, porque encapsula una de las diferencias esenciales entre el mormonismo y el cristianismo. Uno se centra en la lealtad religiosa y la otra se centra en una relación con Jesucristo. Si vas a nombrar la presentación de hoy, sería religión o relación, y vamos a hablar de eso brevemente. Para comenzar, los cristianos creemos que Jesús mora en nosotros. Es un principio bíblico que nunca se menciona ni se habla en la iglesia mormona, pero permítanme leerles algunas escrituras. Juan 14, 18 a 20. Este es Jesús hablando. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. Jesús hablando. Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Oyeron esto? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 3:17. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor. Apocalipsis 3:20. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Santos de los últimos días no hablan de Jesús morando en ellos, como Esteban tan audazmente proclamó. Hablan de tener el Espíritu que no se absorbe, como si fuera lo mismo al tener a Jesús morando en ellos. ¿Qué realmente significa esto teológicamente? ¿Significa ninguna diferencia? ¿Son tan solamente semánticas? ¿Tienen alguna relación con cómo la gente realmente siente, piensa o comporta? Sí, porque la mentalidad es tan diferente entre lo que los cristianos creen y lo que creen los santos de los últimos días, y el resultado final es enormemente diferente. Nuestro llamador Esteban también dijo que los mormones no creen que Jesús haga el trabajo duro. Otro tema sobre el mormonismo. Creen que ellos hacen el trabajo duro. Ponen el hombro al trabajo y empujan a lo largo. Pero no podría ser más
contraria al análisis exegético de la Biblia. Déjame leer dos escrituras. Ahora escucha atentamente. Filipenses 3:9. Y ser hallados en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Escucha, 1 Corintios 1:27-31. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Toda la gloria en el Señor. No hacemos nada. Todo el trabajo viene de lo que hace. Todo fuerza es por Él, no por nuestra carne. Todo amor pasa a través de Él, no a través de nosotros. Si la expiación de Jesucristo, o sea, el sufrimiento por el pecado, era todo lo que se necesitaba para llevar a cabo su misión, Jesús podría haberse simplemente bajado como adulto. Podría haber realizado el pago requerido por el pecado y haber sufrido en la cruz y haberse muerto. Pudo haber venido al mundo sin pecado ante el Padre, pero nos habríamos presentado en una forma sin ganancia al Señor, como limpios, pero no rentables. Habríamos sido simplemente en blancos. Claro que estaríamos justificados, pero no santificados. Estaríamos limpios, pero totalmente improductivos. Pues los Sud dirían que, pues por el bien que hacemos nosotros mismos, complacemos a Dios. Pero ¿cómo complace una creación sucia y pecadora a un Dios perfecto y santísimo? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No importa nada más, sin la fe es imposible agradar a Dios. 1 Corintios 1:29 dice: a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Nos dice que ninguna carne puede gloriarse en su presencia. Así que nuestras obras, dicen las Escrituras, que son trapos sucios ante Él. Es nuestra fe que nos justifica y nos santifica ante el Padre. Jesús y la rectitud que tuvo por vivir una vida perfecta es imputada a nosotros al creer en Él. Esa imputación de la justicia nos hace rentable ante el Señor. Nuestra fe en su Hijo agrada a Dios, no las obras de la carne, Esteban. Nuestra fe está en el Hijo y nuestra fe nos justifica. Nuestra fe en Él nos lleva a la santificación. Ven, mis amigos mormones, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él, por Él, no por nuestras obras, no haciendo nuestras cosas, no por hacer el trabajo nosotros mismos, es por Él. Él nos justificó ante el Padre, Él nos santifica ante el Padre, y nuestra fe es lo que agrada a Dios. Cuando estamos ante el Padre, va a ver a nosotros a través de la sangre y la rectitud de su Hijo, que así nos verá, y Él va a decir: ¿tenían fe? ¿Tenían creencia en mi Hijo? No van a decir: ¿has traído al altar, hermano o hermana? ¿Qué has traído para probarme que eres justo y digno? Eso no es cierto y es una mentira, y las Escrituras están repletas de ejemplos de eso. Ahora, algunos dirían que Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos y hermanas, lean el siguiente versículo. Simplemente léanlo. Dice: porque Dios es Él que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios en ti que hace ese trabajo.
Es Él que hace la obra de salvación, no eres por ti mismo. Estas escrituras simples se sacan de contexto, se utilizan para probar puntos que no toman la palabra de Dios en forma completa y así establecen una teología defectuosa. No creo que los santos de los últimos días puedan oír esto. ¿Y por qué? Debido a que en general el mormonismo presenta un evangelio completamente diferente. Quiero leer de un historiador de la iglesia, Richard Bushman, fiel, que escribe sobre lo que fue fundado por Joseph Smith con respecto a su evangelio de los Sud y cómo funciona. Escucha con atención. Página 314 de Rough Stone Rolling. El método de José para traer a su pueblo a la santidad se diferenció del enfoque de los predicadores evangélicos. En lugar de convencer a la gente de sus pecados y humillándose ante Dios, José se bajó en el poder del ritual para despertar a sus espíritus. Los santos no tuvieron que admitir su impotencia como primer paso hacia la consecución de Cristo. Ellos fueron lavados, ungidos y bendecidos y se les ministraba en vez de ser representados en una manera más litúrgica evangélica. W. Phelps escribió a su esposa: nos estamos presentando para hacernos limpios, al limpiar primero nuestros corazones, renunciar nuestros pecados, perdonar a todo el mundo que hemos tenido contra ellos, unción, lavamiento del cuerpo, poniéndonos la ropa limpia y decente por la unción de nuestras cabezas y guardando todos los mandamientos. Esta es una cita del sistema que fue predicado en aquel momento del establecimiento de la iglesia que lleva el sistema de hoy. En otras palabras, José introdujo un método no bíblico a los santos, un método que todavía se practica ahora. Santifícate solo y Dios te aceptará. Vive rectamente y ganarás un lugar con Él. Vive por la ley y la ley de los rituales, la ley de ordenanzas, la ley de la limpieza y de tu propio corazón, y llegarás a conocer a Dios y la verdad. Pero la Biblia predica y enseña un enfoque completamente diferente. Escucha, a ver si oyes estos versículos en las enseñanzas de la iglesia mormona y pregúntate por qué no. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Significa que éramos pecadores y su gracia fue otorgada a nosotros. No nos limpiamos, no nos hacemos dignos de ser salvos por Él. Si pudiéramos hacer eso, no habría necesidad para Él en primer lugar. No puedes hacerte digno. Así que, mientras éramos aún pecadores, aún nos salvó. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. No es salvos después de hacer cuanto podamos. Él lo refuta aquí mismo. Si es por gracia, ya no es por obras. De lo contrario, la gracia no es más gracia. Es como decir, ¿estoy embarazado o no lo estoy? Es un simple sí o no, y tampoco eres salvo por gracia o no. No es una combinación. Dice aquí en Romanos 11:6 que eso es imposible. Y si por gracia, no es por obras. De lo contrario, la gracia no es más gracia. Sé que es un poco complicado, pero dice, tú no puedes tener ambas cosas. La gracia es un don inmerecido de Cristo, pero las obras son algo que vas a tener que hacer tú mismo y no pueden venir juntos. Según de Corintios, últimas escrituras 12:9, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. No se oyen esos versículos o mensajes en la iglesia mormona porque estás bajo un sistema diferente, un sistema religioso de santificar tu vida para ser digno de las bendiciones de Dios. No solo es antibíblico, pero viene en contra de los principios esenciales de la fe salvadora. Creo que esta cita ayuda a resumir lo que estoy tratando de decir. Tengo esto atado en el forro de mi Biblia. Aquí está. Lo que exige la religión, la gracia da. La religión dice hazlo, gracia dice creerle. La religión cobra, la gracia confiere. Religión dice obra, la gracia dice descansa.
La religión amenaza, proclamando una maldición. La gracia anuncia una bendición. La religión dice, hazlo para vivir. La gracia dice, vive y harás. Religión condena al mejor hombre. Gracia salva al peor hombre. La religión releva el carácter de Dios y la debilidad de los hombres. La religión nunca fue dada para salvar. La religión fue dada para ser nuestro maestro de escuela, nuestro pedagogo. La ley establece lo que los hombres deben ser. La gracia establece lo que es Dios. Me encanta esta cita. Es iluminante. Bien. Vamos a abrir las líneas telefónicas y al hacer eso quiero decir un par de cosas más. Sin este polvillo, este sistema alternativo de justicia y de nuestra diligencia y obras y todo, ¿qué obtienes al final? ¿Consigues una servidumbre por deudas? ¿Obtienes una rueda de hámster sin saber su posición con Dios, corriendo, corriendo, corriendo? Tienes incertidumbre, tienes antidepresivas cuando realmente no las ocupas. Es vivir una especie de vida de tener que, en lugar de una vida de querer hacer. Está cumpliendo con una religión de tengo que, en lugar de una relación que es yo quiero. En conclusión, imagina que es el cumpleaños de tu esposa. Hombres, sabes que es su cumpleaños y vas a la tienda de mala gana y compras unas flores y vas con la esposa y se las entregas y ella pregunta ¿por qué todo esto? Y dices, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Y ella dice sí, y bueno, dices, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y ella dice, bueno, realmente no tienes que. Y tú dices, bueno, no te preocupes, pues estaban en venta. O no te preocupes porque las recogí de algún cementerio o algún lugar que no me costaron ni un centavo. Algo cursi así. Imagínense cómo se siente tu esposa en ese tipo de relación. Esa relación se llama religión. Ahora, imagina que no es el cumpleaños de tu esposa y vas a la tienda y eliges el más hermoso ramo de flores y las llevas a ella y te acercas detrás de ella y se las das y dices sorpresa y ella pregunta ¿por qué todo eso? Y tú dices es porque te ama tanto y quiero que estés conmigo, estoy tan agradecido por todo el duro trabajo que haces para mi vida y quiero darte cumplidos y gracias por todo lo que has hecho por mí. Esto sí es una relación sobre religión. Ruego que la encontremos. Para más información sobre esta presentación, visítanos en mormonesparajesús.com o en Facebook, Mormones para Jesús.